Hola, buenas, bienvenidos una vez más a este espacio, a este podcast. Sígueme para más consejos. Hoy he querido hacer una actividad que desde hace muchísimo rato yo quería hacer, y era como brindar una clase de algo supremamente importante y que es de, digamos, consulta día tras día en redes sociales, en mi consulta, en donde quiera que voy, y es acerca de la infección por VPH. ¿Qué pasa con esta infección y hasta dónde puede llegar esta infección? Es súper importante que las pacientes estén súper bien informadas desde una perspectiva y desde un conocimiento científico para que no traguen entero acerca de este tipo de afección. Lo voy a hacer a manera, digamos, catedrática para que vayamos viendo en las diapositivas todo lo que eso produce, cuál es la historia natural de la infección por este virus y hasta dónde puede llegar esto y qué podemos hacer para contrarrestar tanto la infección como el cáncer del cuello uterino, que es lo que finalmente esto termina produciendo. El conocimiento de las lesiones preinvasivas para nosotros los médicos es vital, es fundamental hacer un abordaje siempre inicial para que esta paciente, reciba el mejor tratamiento dependiendo de lo que tiene y evitar así la progresión o el riesgo de progresión a cáncer. Anteriormente el tamizaje se realizaba solamente con citología. Sabemos que hoy existen pruebas moleculares específicas para determinar qué serotipo de ADN puede tener, de VPH puede tener una paciente que pueda condicionar una mayor o menor predisposición a que desarrolle cáncer del cuello uterino. Realmente los algoritmos de manejo que se tienen hoy en día están bastante claros. En nuestra población colombiana, a partir de los 25 años, las pacientes pueden ser tamizadas con citología o con tipificación de ADN para VPH, y ya veremos más adelante lo que se hace o las consideraciones que tiene cada una de ellas. Los médicos tenemos hoy en día súper claro qué debemos hacer ante una infección por VPH, ante una displasia cervical reportada en una citología de bajo grado o de alto grado, y es lo que una paciente también debe saber, como para no andar con ese papel por ahí que dice que tiene algo malo y no saber qué hacer en su momento. Todo el mundo sabe que existen enfermedades de transmisión sexual. Todo el mundo habla del VIH, todo el mundo habla como de sífilis, todo el mundo habla del herpes, pero poca gente conoce o sabe que existe la infección por virus de papiloma humano. Y resulta que cuando uno mira gráficas, la enfermedad por virus de papiloma humano o infección por virus de papiloma humano es muchísimo más grande que todas las demás enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué no sabemos de esto? ¿Por qué esto no se difunde más en los medios? ¿Por qué no se hacen más campañas para que más pacientes conozcan? Es que los médicos sí sabemos que esto existe, pero lamentablemente los pacientes como que tienen muy poca información acerca de esto. Pues resulta que la infección por VPH es la más prevalente en todo el mundo. En Colombia, 7 de cada 10 mujeres en algún momento tienen o han tenido VPH. En Latinoamérica, 89% de la población, Estados Unidos, 92% y Europa, 93% de la población. Así que si de algo nosotros debemos, como personas, así no seamos médicos, saber, es que esta infección existe y que puede tener consecuencias sobre la vida o sobre la intimidad de las personas. Las guías de manejo son súper claras. Las principales en el mundo recomiendan y nos dicen, todas las pacientes que tengan inicio de vida sexual 2 o 3 años después de iniciada la vida sexual deben iniciar un tamizaje citológico. En Colombia, digamos que el ministerio dice eso no es así, no importa, háganlo a partir de los 25 años. Pues resulta que nosotros los ginecólogos y ginecólogos-oncólogos en Colombia estamos viendo que pacientes que inician vida sexual a los 16, a los 19 pueden tener ya alteraciones citológicas, y creo que es como consenso general de nosotros cuando nos reunimos, decimos, bueno, vamos a indicarle a las pacientes que inicien su tamizaje citológico pasados los 2 años después de iniciar la vida sexual, y así, digamos, vamos cogiendo las lesiones en un estado mucho más temprano. Este señor que aparece aquí, el doctor George Papanicolaou, fue la persona que quizá haya tenido un impacto, el más importante de todos, en la prevención de cáncer de cuello uterino. Por allá en 1919-18 dijo, vamos a hacer tamizaje citológico a toda la población.
Y en Estados Unidos, que fue una de las primeras poblaciones donde se introdujo el tamizaje citológico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron a la década de los 60 lograron reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino y por consecuente la mortalidad. Ellos desde los años 70 estaban manejando, digamos, una presentación de cáncer de cuello uterino de 4 a 5 por cada 100.000 habitantes. Eso en estos momentos casi que ni en Colombia se está presentando, porque acá tenemos muchos casos de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la citología o la tipificación como se debe hacer o como la norma manda. No estamos teniendo un cubrimiento lo suficientemente bueno como para tener un impacto realmente positivo en la mortalidad por cáncer de cuello uterino. La toma de la citología vaginal realmente es algo supremamente sencillo. Lo que pasa es que las pacientes que viven en área rural dispersa quizá no sepan que esto existe o no tienen un acceso a servicios de la salud. Es colocar a la paciente en posición de litotomía con sus piernas separadas, colocar un espéculo y hacer una toma de 360 grados en el endocervix y de la parte exocervical completa, con el objetivo de tener la mayor cantidad de células y poder hacer así una correcta interpretación. Existe la citología convencional y la citología de base líquida. Esta última tiene un poco más de sensibilidad o capacidad de detectar más pacientes enfermas que la citología de base convencional. Y en esa misma muestra se puede procesar de una vez la muestra de ADN para tipificación de BPH y saber qué pacientes tienen los BPH de alto riesgo o qué pacientes tienen BPH de bajo riesgo o qué pacientes definitivamente no tienen ningún tipo de infección por HPV. ¿Vale? Es una prueba que se puede aplicar a toda la población. Y este doctor que aparece aquí, que es el doctor Harold Schulhausen, en la década de los 80 estableció la asociación que existe entre la infección por el virus de papiloma humano y la propensión de esta paciente a desarrollar cáncer a lo largo del tiempo. Realmente es dentro de las, digamos, de las pocas condiciones en las que un cáncer en la medicina puede ser desarrollado por una infección. Desde aquella época hasta ahora, hoy se sabe que esa asociación existe, que es positiva, y hoy sabemos que existen más de 240 serotipos que pueden afectar la región anogenital. 240 serotipos, de BPH en total. De esos 40 serotipos pueden afectar esa región anogenital, haciendo, digamos, que sean los más propensos o los más agresivos, el BPH16, el BPH18, que son los responsables de hasta el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo, y los otros dos más frecuentes para condilomas vulvares, que son el 6 y el 11. Ahora, esto es, digamos, de las cosas más bellas que tiene la biología molecular de este virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una máquina devoradora y es una máquina que va a tener siempre éxito en la infección. Tiene o está compuesto por unas proteínas de expresión temprana y por unas proteínas de expresión tardía y por unas proteínas que van a codificar para su cápside. Las proteínas de expresión temprana, una de las primeras, hace que el BPH, cuando ingresa a la célula, o sea, normalmente hay una fase de viremia. Esta fase de viremia no ocurre. No ocurre porque el BPH tiene la capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunológico. Luego entonces la respuesta humoral que puede tener esa paciente en su cuello uterino no se va a dar. O sea, el BPH entra y pasa desapercibido. Después de eso, de que no hace fase de viremia, el BPH activa, por así decirlo, unos mecanismos por los cuales puede hacerse invisible al sistema inmunológico. Activa como unos paraguas que hacen que el sistema inmunológico diga, como que aquí no está pasando nada, y con eso pasa 1 o 2 años hasta que logra entrar al núcleo de la célula y comienza, mediante sus proteínas de expresión tardía E6 y E7, a activar la proteína RB, que hace que esa célula, digamos, crezca sin control, y inactiva P53, que lo que hace básicamente es que esa célula no muera nunca. Entonces el BPH
entra desapercibido, puede pasar el sistema inmunológico para que nadie lo vea y además de eso tiene la capacidad de hacer que esa célula en algún momento desactive los mecanismos por los cuales se puede morir, perpetuando así un ciclo de, digamos, reproducción continua, causando fácilmente en muchas pacientes el cáncer de cuello uterino. Es, como se los dije antes, una máquina que tiene prácticamente garantizada la infección y la permanencia dentro de todas las pacientes que infectan. Ahora bien, no todas las pacientes que se infectan van a desarrollar cáncer de cuello uterino, porque son pacientes que pueden tener o una, digamos, infección o afectación tardía, o una infección, transitoria, o que pueden tener una infección que puede pasar a lo largo del tiempo, perpetuar esa infección, y es donde una paciente puede llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, la gran mayoría de las pacientes que tienen infección por VPH en el primero o segundo año logran hacer una depuración o clearance de esta infección, es decir, su sistema inmunológico las cura, pero hay un porcentaje de pacientes que va a tener esa infección persistente y cuando pasan 2 años o más, esta paciente tiene la capacidad de desarrollar una displasia o lesión de bajo grado. Pasados 4 a 5 años, esta displasia o lesión de bajo grado ya puede ser una lesión de alto grado, y entre 9 y 15 años de la infección, una paciente ya puede desarrollar un cáncer de cuello uterino. Ahora bien, nosotros estamos diciendo 15 años, una paciente que inició vida sexual a los 18, teóricamente a los 33 es cuando podría desarrollar, pero no es lo que estamos viendo en la práctica. Estamos viendo cada vez pacientes mucho más jóvenes con cánceres infiltrantes, pacientes de 22, de 23 años. Por eso la importancia, 1, del chequeo ginecológico y 2, del tamizaje citológico a los 2 años de haber iniciado su vida sexual. Las manifestaciones de esta infección por VPH son aproximadamente, pues estas ya que dijimos, lesiones de bajo grado o de alto grado, pero también pueden tener, estas lesiones se ven a nivel del exocervix, pero también puede tener manifestaciones cutáneas a nivel de genitales externos, como las que vemos en estas diapositivas, en donde podemos tener condilomas en el pene, condilomas en la región perianal, condilomas en la región vulvar, que más allá de producir o inducir cáncer en algún momento de la vida de la paciente, son estéticamente molestos y bastante crónicos. Una paciente puede tener o padecer esto para toda la vida. Las recomendaciones de tamizaje ya las habíamos tocado anteriormente. En Colombia, por encima de los 25 años, por debajo de los 21 años, definitivamente la mayoría de las sociedades desestiman que las pacientes hagan tamizaje citológico, porque vamos a tener, digamos, muchísimas infecciones que van a ser transitorias, que pueden hacer que pacientes tengan conizaciones, tengan cauterizaciones de formas innecesarias, pero digamos que en términos generales, por debajo de los 21 años no se acepta, pero por encima de los 21 se puede hacer cada 3 años, o como dice nuestra norma en Colombia, a partir de los 25 años, cada 3 años hasta los 30. Llegados a los 30 años, las pacientes pueden tener tamizaje cada 3 años con citología, o tipificación de VPH y citología cada 5 años hasta los 65 años. Esto es un mecanismo de prevención secundaria de la detección de cáncer de cuello uterino. Y para las pacientes que tengan displasias cervicales leves, podemos realizar un manejo expectante o manejos ablativos, bien sea con calor o con crioterapia. Y para las pacientes que tengan lesiones de alto grado, carcinoma in situ, NIC2, NIC3 o lesiones microinfiltrantes, podemos realizar manejos excisionales preservadores de la fertilidad como conización cervical. La infección por virus de papiloma humano existe, es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, y es tu obligación como paciente saber que esto existe, pero también es tu obligación como médico que de pronto tengas acceso a este tipo de información, saber orientar de la mejor forma
a una paciente que tiene una infección, explicarle que tener la infección no es tener cáncer, que tener la infección no es que la paciente vaya a desarrollar cáncer, pero sí nos obliga a nosotros como ginecólogos, oncólogos, como colposcopistas, a estar muchísimo más pendientes para ojalá algún día en Colombia disminuir esa tasa de mortalidad que ya está bastante alta. Si quieres saber más, sígueme para más consejos.